Buenos días, doctor Juan José Sánchez Sosa. Un gusto para mí entrevistarlo. ¿Qué tal? Gracias. Bien, empezaremos. Sabemos muy bien que la psicología como ciencia y disciplina se ha diversificado y una de las áreas de mayor impacto y necesidad ha sido la psicología de la salud. Que bueno, sabemos quienes nos hemos adentrado en el tema que uno de los textos clásicos es el de Psicología Médica, ¿sí? Y que a partir de ese texto se enmarca lo que es la medicina conductual allá por los años 50 y bueno, va evolucionando hasta transformarse en una área importante dentro de la psicología hoy en día. Desde su perspectiva, ¿cuál es la labor principal que el psicólogo debe realizar ante los problemas de salud que vive nuestro país? Yo diría que son básicamente tres funciones centrales. Una primera es informar a la sociedad qué es lo que hace el psicólogo. Justo por los años en los que se publicó ese texto clásico, era muy común encontrar gente que pensaba que el psicólogo solo veía problemas de personas con problemas serios de salud mental. Con los años ha ido quedando muy claro que el psicólogo puede ver esos problemas, tiene entrenamiento para ver esos problemas si pasó por un programa adecuado, pero también tiene la posibilidad de prevenir esos problemas, es decir, atender a la gente, por así decirlo, cuando está sana antes de que tenga un problema psicológico, y es un enfoque más bien de naturaleza educativa en cuanto a interacción familiar, interacción en el trabajo, interacción en la comunidad, que lo que hace es proteger al ser humano del riesgo que se tiene de, por ejemplo, manejar mal el estrés, de tener interacciones defectuosas, de desarrollar alteraciones emocionales, de desarrollar sesgos cognitivos graves, etcétera. Y entonces, quizá uno de los más importantes avances ha sido ese en sentido social. Pero ya hablando de psicología de la salud, hay dos grandes mitades, por así decirlo, de una ecuación, y que son precisamente el prevenir la enfermedad, y ya estamos hablando de una enfermedad biológica, de una enfermedad que diagnostica un médico. Y por el otro lado, ajustar el comportamiento de quien ya se enfermó para recuperar la salud, para adherirse a las recomendaciones o a las indicaciones del equipo de salud, de modo que se recupere esta salud. En este sentido, lo importante es que la investigación de los últimos 30, 40 años ha hecho contribuciones enormes a esto que se ha denominado la interfaz entre el comportamiento y el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, hace 40, quizá menos años, no se sabía cómo un estrés sostenido, intenso, mal manejado, se puede convertir en una gripa o en un tumor. No quiere decir que los cause. Lo que quiere decir es que son condiciones psicológicas que interactúan con otras variables, muchas de ellas de naturaleza genética, y que acaban representando un cambio que puede llevar a precipitar un cuadro médico, a precipitar una enfermedad física. Y finalmente, en lo que está ocurriendo en nuestro país, quizá en toda América Latina y ahora en el mundo con la pandemia, una responsabilidad central de cualquier experto en comportamiento, especialmente el psicólogo de la salud, consiste también, tocando esas dos mitades de la ecuación, primero en asegurarse de que el consejo que da a la sociedad en general, a los usuarios particulares de sus servicios, etcétera, estén orientados hacia proteger la salud, por una parte, evitar el contagio, etcétera, pero también mejorar lo que ocurre bajo las condiciones de cuarentena. Sabemos, por ejemplo, que la cuarentena está propiciando, está ocasionando, aunque no los cause directamente, problemas de interacción familiar, problemas de alteraciones emocionales, problemas que tienen que ver con un manejo defectuoso de la información.
Por ejemplo, si vemos una mala noticia 6 veces en un día, pues vamos a reaccionar como si esa noticia fuera mucho peor que lo que realmente es. Pero tenemos el otro extremo en sentido cognitivo de que podemos ignorar por completo lo que está pasando y suponer que no está pasando casi nada. Estos dos extremos, por así decirlo, de sesgos cognitivos, son graves básicamente porque ambos desactivan el comportamiento y lo que necesitamos es activar el comportamiento que nos protege, que evita el contagio, pero también activar el comportamiento que mejora nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales, si estamos trabajando, etcétera. Eso serían básicamente, como yo lo veo, las más importantes contribuciones contemporáneas del psicólogo de la salud, pero también es importante señalar que estas contribuciones no son posibles ni funcionan si no están basadas en investigación científica. Es muy importante, por ejemplo, recordar que también la investigación científica, en el caso del comportamiento humano, tiene dos grandes componentes. Uno es conocer los mecanismos naturales que regulan el funcionamiento humano, pero el segundo es igual de importante, el probar, el someter a prueba el efecto benéfico, en su caso, de las intervenciones profesionales, que es lo que se llama evidencia clínica. Sin estos dos componentes estamos dejando muy desbalanceado y, por así decirlo, muy coja la intervención de un experto en comportamiento. Claro, me parece muy importante todo lo que señala porque da cuenta de que la intervención y la labor que tiene que hacer el psicólogo en distintos escenarios, particularmente en el de la salud, va más allá también de las buenas intenciones o de un ejercicio aparentemente motivacional que incita hacia el comportamiento positivo, sino más bien entender las diversas variables o situaciones que van a ejercer un control sobre el comportamiento, tanto aquellas intrínsecas como aquellas extrínsecas. ¿Sí? Exactamente. Y un punto importante también es este. La sociedad también necesita aprender a quién acudir. Por ejemplo, hay nuevas normas que le dicen a los sitios donde trabaja la gente que debe haber en marcha, que deben ponerse en marcha procedimientos para reducir el estrés, para reducir problemas interpersonales, etcétera. Y entonces, de repente, como hay una norma aprobada general, hay muchísima gente que quizá con buenas intenciones o quizá con todo su derecho comercial, echan a andar iniciativas que se supone que están orientadas a eso, que se supone que hacen que en el lugar de trabajo haya una serie de intervenciones o haya una serie de eventos de naturaleza educativa, quizá, que mejoren esta situación, que mejoren este problema de manejo del estrés o de manejo de dificultades interpersonales. Y lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de estos servicios que no tienen la menor idea de cómo derivar de lo que se sabe realmente sobre el comportamiento, porque no son psicólogos, y tampoco tienen la forma de evaluar de una manera sistemática, cuidadosa, que la gente sienta confianza de que lo que le están haciendo le está ayudando, de que lo que le están permitiendo conocer, los consejos que le están dando, las modificaciones interpersonales en el trabajo con el Claro. jefe, con los subordinados, con otras personas, son las que están teniendo un efecto real. Por ejemplo, he encontrado programas en los que suponen que basta poner música de fondo para relajar a la gente y es bastante más complicado que eso, porque lo que hemos visto, claro, es que la música de fondo que tranquiliza a unos enerva a otros y entonces no solamente no se arregla el problema, sino que se pone más grave. Entonces es muy importante que la gente que necesita servicios que mejoran el funcionamiento humano en términos psicológicos, revisen muy bien las credenciales de quienes ofrecen estos servicios, porque hay una gran cantidad de personas que sin la menor preparación o con una preparación muy, muy marginal y de una calidad muy cuestionable, ofrecen servicios de esta naturaleza. Por supuesto, yo he identificado otro error consistente en algunas de esas intervenciones que usted señala.
y es que dentro de la ecuación que usted nos marque, donde tenemos dos aspectos relevantes, el entorno y el individuo, buscan o eliminan más que nada el factor ambiental. Y entonces pareciera que todo está bajo el control del individuo y que si entrenamos al individuo, todo se va a solucionar, aunque las condiciones medioambientales sigan siendo severas. Ese es un error tremendo. Lo hemos estado viendo en los estudios que hemos estado haciendo los últimos 4 o 5 meses en hospitales. Lo que hemos visto en hospitales es que, claro, el estrés de todo el personal de salud tiene un componente individual. Cada quien tiene su historia personal, su historia familiar, tendrá algunos problemas que no ha resuelto, etcétera. Pero cuando examinamos las fuentes del estrés y cuando le seguimos la pista a esas fuentes para ver cómo afectan su atención al paciente, su interacción con otros colegas, el seguir instrucciones, etcétera, lo que vemos es que hay defectos importantes dentro de la propia institución que no dependen del individuo, dependen de una estructura, dependen quizá de un reglamento mal pensado, quizá de costumbres adoptadas desde hace mucho tiempo y que nadie se ha tomado la molestia de examinarlas para ver cómo realmente impactan sobre el funcionamiento del médico, de la enfermera, del trabajador social, del psicólogo, del director del hospital, del jefe de servicio, etcétera. Todo esto requiere un enfoque serio, un enfoque sistemático, un enfoque multidisciplinario, donde realmente se tome lo mejor que sabemos de cada una de estas especialidades, de cada una de estas áreas de trabajo sobre comportamiento y sobre salud, para ir realmente resolviendo los problemas, porque tenemos otro riesgo. Podemos resolver el problema, pero la solución dura 3, 4 semanas y lo que necesitamos es ajustar el sistema para que el paciente reciba la mejor atención, el personal de salud no sufra más de lo que normalmente ocurre en un escenario laboral cualquiera y, claro, el mejorar la interacción profesional y la interacción interpersonal. Por supuesto. Ahora bien, todo esto, conocimiento que usted ha acumulado, pues ha derivado de lecturas, de su formación y de mucha investigación que usted ha realizado. A lo largo de su trayectoria profesional y como investigador, ¿cuál sería el principal reto y el principal éxito profesional que usted ha vivido como psicólogo de la salud? Yo creo que el principal reto es el que la sociedad en general y las instituciones en particular conozcan cuáles son los efectos reales de un trabajo profesional bien hecho, de un trabajo profesional bien hecho porque está derivado de investigación científica y porque prueba que las mejorías están relacionadas con ese servicio profesional y que esas mejorías no solamente surgen del servicio, sino que duran mucho. Y para eso es muy importante que el experto en comportamiento, en este caso el psicólogo de la salud, garantice la transferencia de las mejorías a las condiciones naturales de ese sitio, sea la familia, sea el trabajo, sea la escuela, sea la comunidad, etcétera. Ese es uno de los retos más importantes. Y respecto al avance, respecto a las buenas noticias, entre lo que estamos viendo es que cada vez más, y esto se ha visto en todo el mundo, claro, empezó en esto que se ha denominado países avanzados, normalmente Canadá, Estados Unidos, el norte de Europa, etcétera, pero ahora cada vez es más claro que se requiere un componente de comportamiento en prácticamente todas las instituciones de salud. Por ejemplo, en este mundo que se denomina desarrollado, prácticamente no hay un hospital ni público ni privado en todos esos países donde no haya un departamento de psicología que se encarga no solamente del bienestar psicológico de los pacientes, sino del bienestar psicológico del personal que atiende a los pacientes. Y si lo vemos más en general, una de las cosas que se nota cada vez más es que se recurre al psicólogo para resolver problemas de otra naturaleza. Por ejemplo, interacción social, interacción en comunidades, comunicación de alta eficacia, etcétera. Y nuevamente, lo importante es saber a quién se acude.
si no se revisan las credenciales, el potencial real, el entrenamiento, la educación, la formación, la experiencia de las personas que toman esas decisiones y que dan consejos, que ponen en marcha intervenciones profesionales, hay dos riesgos importantes. Primero, el usuario no se va a beneficiar. Y el segundo es que se va a dar la impresión de que el psicólogo no funciona. Y no es que no funcione, es que no son psicólogos con una formación sólida. Por eso es importante también revisar los antecedentes de esa formación. Claro, y en ese sentido también, ¿cómo podríamos prevenirnos o, por así decirlo, inocularnos todos los profesionistas de la salud contra juicios morales que a veces permean también nuestro actuar? Porque a veces Básicamente, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos claros en de dónde salen las decisiones que tomamos, de dónde salen las decisiones que le hacen falta a una sociedad que tiene problemas relevantes. Cuando nosotros examinamos los problemas en salud, en educación, en el trabajo, en la comunidad, en la interacción humana en general, lo primero que se nota es que el comportamiento humano es un ingrediente de todos estos escenarios. ¿Por qué? Porque son los seres humanos los que se comportan, son los seres humanos los que tienen reacciones emocionales, tienen sesgos cognitivos, tienen defectos interpersonales y por lo tanto el comportamiento humano, aunque no se quiera, está metido en todos lados. Es un ingrediente central de todos los problemas humanos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa gente que tiene juicios aparentemente morales y que denigran o que ignoran o que opinan de una manera negativa sobre el funcionamiento de este profesionista, lo que hacen la mayoría de las veces es que esa opinión surge de una tremenda ignorancia. Simplemente no saben qué es lo que se puede hacer, de dónde salen esas decisiones profesionales y cómo un profesional realmente bien formado, responsable, puede garantizar, puede mostrar cuál es el origen de sus cambios. Y claro, siempre existe otra posibilidad y es que esas personas que se les hace muy fácil opinar sobre el funcionamiento de un profesional cualquiera, lo que están haciendo en realidad es proyectar un conflicto de intereses. Lo que se nota muchas veces es que algunos de esos juicios están más orientados hacia proteger una postura personal, proteger una postura de grupo, a veces proteger una postura política o religiosa o de la que el tipo que sea. Y lo que se tiene que hacer es que la gente note la diferencia de cuáles son los motivos detrás de ese tipo de opiniones. Eso requiere experiencia, pero requiere atención que todos podemos y debemos poner. Bien, lo que menciona me hace pensar también en las condiciones sanitarias que estamos viviendo actualmente y cómo hay un conjunto de noticias falsas, pero también de juicios de valor sobre las acciones que está implementando actualmente la Secretaría de Salud para controlar la pandemia que vivimos. Y me hace pensar en la siguiente pregunta: ¿qué tenemos o qué podemos hacer los psicólogos de la salud para abonar a la solución del problema que actualmente vivimos? Dos cosas fundamentales. La primera es informar a la sociedad, informar de una manera veraz, de una manera fundamentada, de una manera bien basada en el conocimiento real de las cosas, sin politizarlo en ningún sentido. Lo que nos está pasando no requiere política, requiere decisiones inteligentes, pero derivadas de quien sabe lo que está ocurriendo. Esa es una de ellas. Y la otra es asegurarnos de que todos los servicios del experto en salud, del experto en esta interfaz entre comportamiento y salud, es decir, el psicólogo de la salud, tenga acceso o vaya logrando acceso a las decisiones institucionales que le facilitan la vida al usuario de los servicios, a quien da los servicios, a quien dirige los servicios e incluso al político que toma las decisiones. Si lo que estamos viendo aquí es que muchas veces una decisión
se atribuye a una intención y no se atribuye a algo que se está buscando. Y cuando hacemos esto, claro, la gente va a estar informada a medias, va a haber datos contradictorios, va a haber una serie de opiniones que no checan la una con la otra y entonces la gente no sabe realmente qué hacer. Por eso es fundamental que el experto en comportamiento y salud tenga esta posibilidad de educar, de informar, de intervenir cuando el problema está definido de una manera específica y poder mejorar las condiciones de salud en general, pero también las condiciones que tienen características particulares dentro de las familias, dentro del centro de trabajo, etcétera. Bien, pues es una tarea importante y para nada sencilla, ¿no? Porque tenemos que siempre poner en práctica un pensamiento lógico, un pensamiento analítico, deductivo, inductivo en función de la naturaleza del problema, pero considerando las distintas aristas del problema psicológico que atendemos, ¿no? Muy Así interesante es. lo que me comenta. Como última pregunta, me gustaría que nos recomendara algunos textos básicos que pues toda persona interesada en entender el binomio psicología-salud debería leer. Hay una cantidad importante de libros, muchos de ellos ya están en castellano, se pueden conseguir con relativa facilidad, pero hay una fuente especialmente importante para el psicólogo de la salud, para el psicólogo que ofrece estos servicios, para el que se está formando en investigación aplicada, el que se está formando en evaluar el impacto real de un consejo, de un servicio, de una intervención, etcétera. Y es una página web que es una página que está fundada, bueno, que está alojada en el sistema de la UNAM y que es una página que incluye hasta ahorita 24 o 25 recursos específicos para psicólogos de la salud que les facilita el intervenir a distancia, porque ahorita es peligroso intervenir presencialmente y lo que se ha visto es que las intervenciones a distancia pueden tener la misma eficacia que las intervenciones presenciales si realmente están basadas, como decía yo, tanto en investigación como en la valoración o la validación clínica de las intervenciones. Claro. Fuera de eso, una de las fuentes que yo recomiendo mucho es la Biblioteca Central de la UNAM, dgbibliounam.mx, y que ahí, por ejemplo, hay una gran cantidad de textos en castellano o en inglés que lo que hacen es precisamente asegurarse de que muestran esta relación clarísima, indispensable, como yo la veo, entre la investigación científica y los servicios que se ofrecen a los usuarios del trabajo psicológico. Bien, pues gracias por su tiempo, doctor. Como siempre es enriquecedor escucharlo y tener la posibilidad también de intercambiar algunas opiniones e ideas en torno a la labor del psicólogo. Muchas gracias. Hay que cuidarse mucho, pásenla muy bien y estamos en contacto. Gracias. Hasta pronto.